La máquina tuneladora más grande del mundo se detuvo de repente. Había avanzado solo unos 300 metros dentro de un túnel que debe extenderse casi hasta los 3 kilómetros. China conmocionó al mundo con máquinas que parecen violar las leyes de la física. Llegas a China, carreteras, puentes, escuelas. No has visto algo así en ninguna parte. Tienen puentes al lado de los cuales el George Washington Bridge es una simple tontería, y están por todas partes. Estas máquinas gigantes en silencio, sin ruido innecesario, hacen proyectos colosales más rápido, más barato y de forma más eficiente de lo que cualquiera moje imaginar. Sin que muchos se dieran cuenta, China tomó el control del mercado global de la megaconstrucción. Y hoy una porción asombrosa de las obras más grandes del planeta se apoya precisamente en tecnologías chinas. ¿Qué máquinas son estas? ¿Hasta dónde pueden llegar, ampliando los límites de las posibilidades de la ingeniería? Únanse y verán las megamáquinas chinas que dejaron atónitos a los expertos y cambiaron las reglas del juego. Que todos disfruten la visualización. Máquinas tuneladoras que parecen violar las leyes de la física. Diseñadas y construidas por ingenieros chinos, las máquinas tuneladoras de China trabajan de forma brillante en las condiciones más difíciles. Desde suelos blandos bajo megaciudades hasta zonas sísmicamente peligrosas, excavan más rápido, más seguro y con mayor precisión que las generaciones anteriores de maquinaria. Algunas de estas máquinas son capaces de entregar hasta 10 kilómetros de túnel al día con un costo de aproximadamente $10 millones por kilómetro. Esto es solo una pequeña parte de los aproximadamente 50 millones por kilómetro que se gastan en proyectos similares en Estados Unidos. Uno de los ejemplos más llamativos es una TBM de la empresa CRCHI, ensamblada en China, y que completó la excavación de uno de los 2 tubos del túnel de la autopista Jianshan Eastern Road, bajo el río Jiangnan, en la ciudad de He, China. El diámetro de la máquina es de 15 metros, y es uno de los complejos tuneladores más anchos del mundo. La potencia es de casi 10.000 kilovatios, el par supera los 42.000, y la velocidad máxima de avance es de 50 milímetros por minuto. Todo esto muestra la escala y la eficiencia de la ingeniería china. Otro gigante es la TBM Caucasian. El diámetro de excavación es de alrededor de 15,08 metros. La longitud es de 182 metros. La masa es de 3.900 toneladas. Es uno de los mayores complejos de escudo único del mundo para rocas duras. Gracias a sus enormes dimensiones, la máquina extrae rápidamente volúmenes colosales de terreno, haciendo el trabajo en semanas en lugar de meses, y al mismo tiempo garantiza estabilidad y seguridad. Las TBM chinas utilizan una avanzada tecnología de lodos, slurry, que permite trabajar con confianza en suelos blandos y en regiones sísmicamente peligrosas. El sistema equilibra la presión en la cámara de excavación y en el terreno circundante, protegiendo la superficie de hundimientos y colapsos, especialmente importante en ciudades densamente pobladas. Los gatos hidráulicos y las secciones articuladas permiten que la máquina se adapte al terreno cambiante, y la mezcla de lodos amortigua las vibraciones y protege el túnel incluso en zonas donde son posibles los terremotos. Estas máquinas son el corazón de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de China. En el ferrocarril de alta velocidad Ningbo-Shoushan, el túnel submarino Jintang se construye con ayuda de una TBM de diámetro de 14,66 metros y una masa de 4.350 toneladas. Es la máquina más grande del mundo para un túnel submarino de una línea de alta velocidad. En Guangzhou, una TBM de diámetro de 15,07 metros excavó el túnel Haishu-Bai con mínimas interferencias para la vida bulliciosa de la megaciudad en la superficie. Un ejemplo claro de cómo una enorme potencia se combina con una precisión quirúrgica. Cada TBM china está equipada con un interior inteligente.
Los sistemas en tiempo real rastrean el par de la cabeza de corte, el esfuerzo axial y la presión en el suelo, ajustando automáticamente los parámetros para lograr la máxima eficiencia y minimizar errores. El mapeo geológico integrado y una red de sensores permiten sentir con anticipación el cambio de roca, conservando la velocidad, la seguridad y la geometría del túnel. Los complejos avanzados, como el proyecto independiente Linghang, admiten excavación inteligente, control remoto, monitoreo de seguridad de la sección trasera y correcciones automáticas en condiciones geológicas complejas. Hospital en 10 días. Respuesta al COVID-19. Durante el brote de COVID-19, China construyó el Hospital Huoshenshan en Wuhan en solo 10 días, un enorme complejo médico con 1000 camas. La obra comenzó el 23 de enero de 2020 y ya el 2 de febrero de 2020, el hospital recibió a los primeros pacientes, en pleno auge de una epidemia sin precedentes. Al igual que en el caso de Mini Sky City, aquí se utilizó la construcción modular. Mientras en el sitio se realizaba la preparación, simultáneamente en las fábricas se ensamblaban los módulos de salas, pasillos y dependencias de servicio. Un proceso paralelo de este tipo ahorró un tiempo precioso y al mismo tiempo permitió mantener la calidad bajo control. Los módulos se fabricaban en condiciones estables, lo que redujo la cantidad de errores y retrasos en el lugar. La velocidad no la aseguraron solo las tecnologías, sino también un ejército gigantesco de personas. Más de 7,000 trabajadores, ingenieros, electricistas y voluntarios se turnaban en guardias las 24 horas. Las grúas, los camiones y la maquinaria especial casi no se detenían. Una coordinación clara entre el Estado, los contratistas y los proveedores garantizó una logística ininterrumpida. La industria china y las cadenas de suministro trajeron materiales, personas y equipos sin fallos. Estos proyectos récord fueron posibles gracias a todo un parque de máquinas de construcción ultramodernas, monstruos de ingeniería que literalmente reescribieron las reglas del sector. Lo siguiente, aún más potente. Kunlun, un gigante de transporte y montaje para vigas de 1000 toneladas Kun, llamada así en honor a una de las cordilleras más largas de Asia, es una máquina única de la corporación China Railway Construction Corporation Limited, desarrollada para levantar e instalar enormes vigas cajón en los tramos más complejos, desde montañas hasta ríos. Kunlun es la primera máquina de transporte y montaje del mundo que puede trabajar con una viga de 1000 toneladas, realizando el trabajo de 3 máquinas tradicionales a la vez y desplazándose con confianza por pendientes de hasta 30 grados y por curvas de pequeño radio. Puede montar vigas de 24, 32 y 40 metros de longitud, lo que permite construir puentes para líneas de alta velocidad con una rapidez nunca vista y en un relieve muy complejo. Con toda su potencia, Kunlun es más ligera que muchos análogos obsoletos, pero a la vez más resistente. Se ensambla con láminas de acero de alta resistencia que se utilizan en la aviación y en submarinos. Esto garantiza tanto durabilidad como maniobrabilidad. En junio de 2020, Kunlun completó las pruebas finales pesadas y pronto instaló la primera viga cajón de 40 metros y 1000 toneladas en el puente del ferrocarril de alta velocidad Fuzhou-Xiamen. Este puente sobre el mar de casi 15 kilómetros se terminó en septiembre de 2023, lo cual es sorprendentemente rápido si recordamos que la construcción del puente Golden Gate de 3 kilómetros llevó alrededor de 4 años. La posibilidad de trabajar con vigas tan enormes reduce las vibraciones de los trenes que pasan y aumenta la estabilidad a altas velocidades, ayudando a China a entrar en la era del movimiento de trenes a 400 kilómetros por hora. Kunlun está equipado con sistemas inteligentes avanzados, una matriz láser para navegación autónoma en túneles, monitoreo de la posición de las vigas en tiempo real,
transporte e instalación automatizados, integración precisa con el sistema de gestión y mantenimiento ferroviario. Los operadores ven el estado de las vigas y de la máquina en tiempo real, lo que aumenta tanto la seguridad como la velocidad. Las innovaciones permiten reducir el costo de construcción aproximadamente en un 20% y acelerar el montaje en un 25%, y además la máquina necesita menos espacio que los instaladores de vigas tradicionales. Kunlun ya mostró su versatilidad. En el tramo del ferrocarril de alta velocidad Zhongzhou-Chongqing, donde más del 90% del recorrido dentro de Chongqing son puentes y túneles, la máquina trabajó en pendientes pronunciadas y curvas cerradas, demostrando capacidades muy superiores a las tecnologías antiguas. Esta máquina no solo rompe récords, convierte lo increíble en trabajo habitual. Y lo siguiente, aún más alto y más pesado. Bonaut, una máquina que trepa por las paredes para rascacielos. Bonaut es una plataforma autopropulsada gigante que trepa por edificios altos, acelerando radicalmente la construcción de rascacielos. Su altura es de más de 40 metros, su masa es de alrededor de 2.000 toneladas. Con su ayuda, un nuevo piso puede levantarse aproximadamente en 4 días, un 20% más rápido que con métodos clásicos. A diferencia de las grúas torre tradicionales, Bonaut no necesita andamios externos. Su armazón de acero reforzado en combinación con la hidráulica y la automatización permite levantar y montar grandes paneles, vigas y losas, manteniendo una alta estabilidad. El sistema de sensores supervisa de forma continua las cargas, la inclinación y la distribución del peso, protegiendo la estructura contra errores incluso a alturas extremas. Una de las funciones más impresionantes de Bonaut es la capacidad de subir junto con el edificio en crecimiento. Tras completar el siguiente piso, la máquina se eleva más arriba, sin desmontarse ni reubicarse de nuevo. Los gatos hidráulicos y los contrapesos garantizan estabilidad durante el ascenso, y los sistemas automáticos compensan el viento, los movimientos de la estructura y los desplazamientos de carga. Gracias a esto, Bonaut puede trabajar de manera continua, levantando, nivelando y montando elementos con alta precisión. La máquina puede realizar varias tareas a la vez: levantar, posicionar e instalar elementos. Al mismo tiempo, reduce la cantidad de trabajadores que deben estar a una altura peligrosa. Desde el punto de vista de la seguridad y la velocidad, esto es un nivel cualitativamente nuevo de construcción en altura. Y lo más importante, estas megamáquinas no están encerradas en China. Se pueden trasladar a cualquier punto del planeta, y para ello se creó un gigante marítimo especial. Jihong Gingyun 2, un buque semisumergible pesado para megacargas. Este es un buque pesado semisumergible, creado especialmente para transportar cargas sobredimensionadas y de proyecto, aerogeneradores offshore de 10 megavatios y sus componentes, estructuras gigantes y maquinaria de construcción. El buque está diseñado para ser lo más universal posible. Puede realizar un amplio rango de tareas en construcción y logística marítimas, desde el transporte de arena y grava hasta la entrega a plataformas marítimas de cargas sobredimensionadas y mal conformadas. La cubierta abierta está optimizada para objetos pesados y de formas inusuales, lo que permite trabajar eficazmente tanto cerca de la costa como en mar abierto. La eslora del buque es de alrededor de 115 metros, la manga es de 26 metros, el calado es de hasta 6,6 metros. La cubierta de unos 2.000 metros cuadrados puede soportar hasta 6.000 toneladas de carga, y la estructura reforzada permite transportar con seguridad automóviles y equipos especiales, incluidos camiones de 60 toneladas. La superestructura se encuentra más cerca de la proa, para liberar el máximo espacio de cubierta en la popa para la carga y descarga de objetos pesados. El buque puede mantener la posición incluso con vientos de hasta 6 puntos en la escala de Beaufort,
a menudo trabajando sin ayuda de remolcadores y aumentando la eficiencia de las operaciones. El sistema inteligente de gestión de energía supervisa el movimiento, el trabajo de los mecanismos y la navegación en tiempo real, optimizando la distribución de potencia y el consumo de combustible. El sistema de mantenimiento predictivo detecta tempranamente posibles problemas para realizar reparaciones antes de averías graves. Junto con la cubierta modular y el sistema flexible de fijación, esto hace que la operación sea segura, eficiente y más ecológica. Todas sus soluciones convierten al buque en una plataforma ideal para construcciones marítimas complejas y el transporte de maquinaria pesada a grandes distancias. Dominio mundial total. A comienzos de los años 2000, China no tenía absolutamente ninguna participación en el mercado de máquinas tuneladoras, TBM. Las empresas occidentales desarrollaron esta tecnología durante más de 150 años y se consideraba que era un área demasiado estrecha y compleja para los recién llegados tardíos. Pero para 2024, la imagen empezó a parecer una realidad alternativa. China domina el mercado, suministrando máquinas para prácticamente todos los proyectos más grandes del mundo, mientras California durante 16 años y por miles de millones de dólares intentaba construir un solo tramo de ferrocarril de alta velocidad. China en el mismo tiempo colocó más de 40.000 kilómetros de vías, con túneles, puentes y viaductos, conectando megapolis como piezas de un enorme set de Lego. China convirtió la propia velocidad en un arma estratégica. Lo que en otros países parece casi imposible, allí se volvió rutina. ¿Cómo empaquetar un siglo y medio de progreso en 2 décadas? Los ingenieros chinos lo llaman así: concentrar todas las fuerzas del país en grandes tareas. En lugar de dispersar la investigación entre empresas y universidades separadas, China alineó al Estado, a los gigantes industriales y a la fuerza laboral en una sola línea, bajo un objetivo único. Compraban máquinas en el extranjero, las desmontaban hasta el último tornillo, las copiaban, las modificaban y lanzaban la producción en masa, casi de forma militar. No fue una evolución, sino una aceleración. Donde Occidente avanzaba con pequeños pasos mediante la competencia y largos ciclos de probamos, nos equivocamos, rehacimos, China eliminó las demoras y pulsó el avance rápido. Una brecha de casi un siglo se cerró en menos de una cuarta parte de ese tiempo. Y esto no es una casualidad. China creó un calendario de aprendizaje tan impresionante que Occidente físicamente no alcanza ese ritmo. Detrás de este salto está un verdadero ejército de ingenieros, 6,7 millones de estudiantes formados en un régimen shve militar y dirigidos directamente a la construcción del país. Las máquinas pueden mover montañas, pero sin personas son solo metal. Y aquí China tiene la principal ventaja. Mientras en Occidente discuten el equilibrio entre trabajo y vida personal, China construyó el sistema de educación de ingeniería más grande del mundo. Millones de estudiantes se forman en más de 23.000 cursos. Esto no es solo una cifra, es una fuerza laboral del tamaño de un país, entrenada, disciplinada y dirigida a la infraestructura y la innovación. Cada año China gradúa a 1,5 millones de ingenieros. Eso es un tercio de todos los ingenieros del mundo. Estados Unidos gradúa menos de una cuarta parte de esa cifra. Así que cuando los críticos preguntan cómo China puede construir 10 líneas de ferrocarril de alta velocidad, mientras Occidente con dificultad saca adelante una, la respuesta es simple. Allí hay personas para construir todo esto de verdad. En Occidente las obras se detienen los fines de semana, en festivos, durante tormentas y olas de calor. En China la construcción es una campaña. Las brigadas trabajan en 3 turnos, sin parar, 24/7, con cualquier clima. La máquina no duerme, y sus operadores tampoco. Imaginen, una máquina gigante muerde una montaña a medianoche. Un turno termina, otro toma el control, el tercero se prepara para entrar en el trabajo. Esto no es caos, sino una coreografía ensayada.
desde el aula hasta la obra. A los ingenieros se les enseña a tratar lo imposible como un desafío, no como una señal de alto. El resultado está ante los ojos. Para finales de 2024, en China, había 3,5 millones de patentes activas de invención, y más de la mitad ya se utilizaban en la industria. En muchos países occidentales, las patentes quedan como carga muerta. En China, son municiones del progreso. Esta escala y disciplina lo cambian todo. Ante ustedes, Huye no es solo una fuerza laboral, es una fuerza elemental. Y no se trata solo de la cantidad, sino también de la dirección. Millones de cerebros están orientados a megaproyectos, IA, energía y a máquinas que convierten lo imposible en norma. Donde Estados Unidos puede gastar una década en desarrollar y aprobar una nueva TBM, China en ese tiempo produce varias generaciones de máquinas, mejorando cada siguiente y reduciendo el costo gracias a la escala. Miren la cronología. En 2008, cuando Pekín se preparaba para los Juegos Olímpicos, China todavía dependía de TBM extranjeras. Ya en 2011, solo 3 años después, salió de la línea la primera máquina propia. Para 2017, las TBM chinas ya se exportaban a más de 30 países. Hoy, 7 de cada 10 máquinas tuneladoras que cortan la corteza terrestre en todo el mundo llevan la marca Made in China. Y como si el dominio en los túneles subterráneos no fuera suficiente, China creó una máquina que el mundo aún no había visto. Monstruo de hierro, SLJ 932. Puente tras puente, SLJ 932, conocida en China como el monstruo de hierro, es una de las máquinas de construcción de puentes más potentes del planeta. La creó la empresa Beijing Wow Joint Machinery, según el proyecto del Instituto de Diseño Ferroviario de Shijiazhuang. Las dimensiones impresionan. Longitud de alrededor de 91 metros, anchura de 7 metros, altura de aproximadamente 9 metros. La masa es de 580 toneladas, es decir, más pesada que algunos buques de guerra. Es uno de los mecanismos terrestres autopropulsados más largos jamás construidos. A diferencia de las grúas normales, que pueden levantar solo elementos pequeños y requieren mucho espacio para trabajar, el monstruo de hierro se encarga de tramos completos de puentes con una masa de cada uno de hasta 950 toneladas. Levanta una gigantesca viga de hormigón justo debajo de sí, se acerca al borde, se engancha al soporte, se extiende hacia adelante y coloca cuidadosamente el tramo en su lugar. Luego avanza y repite el ciclo, tramo tras tramo, hasta que el puente cruza el abismo. No menos impresionante es su movilidad. La máquina se desplaza sobre 64 ruedas, agrupadas de 4 en 4. Cada grupo puede girar 90 grados, por eso el monstruo puede moverse lateralmente, deslizándose y colocando las vigas con una precisión ideal donde hace falta. A pesar del tamaño, la máquina se mueve con confianza. Hasta 8 km por hora sin carga y alrededor de 5 km por hora con carga. Durante su vida útil, una unidad así es capaz de colocar de 700 a 1000 tramos de puente. Por fuera, puede recordar a un gigantesco transportador, pero tiene una tarea clara: construir puentes de ferrocarriles de alta velocidad donde la ruta pasa por valles profundos y gargantas anchas. Al combinar elevación, transporte e instalación, el monstruo de hierro elimina la necesidad de construir andamios temporales y levantar piezas con decenas de pequeñas grúas. El esquema es simple, pero revolucionario. La máquina se acerca al soporte, levanta una viga prefabricada, se desplaza hasta el siguiente soporte, se fija y coloca el tramo. Luego avanza por el segmento recién colocado, y así una y otra vez. Viga tras viga se soedinan mediante compensadores, formando un puente resistente que se construye mucho más rápido que con tecnologías clásicas. Las ventajas son enormes: menos trabajadores, menos piezas separadas, una velocidad varias veces mayor.
La seguridad es un tema aparte. Cada máquina está diseñada para una carga que supera el peso de cualquier tren que alguna vez circulará por estos puentes. Las tripulaciones pasan por una preparación especial. Aprenden a trabajar a gran altura y en condiciones difíciles, operando la máquina con una precisión casi militar. Lo que antes llevaba décadas, ahora se hace en unos pocos años. Los monstruos de hierro ayudaron a China a desplegar una red de alta velocidad con una longitud de más de 30.000 kilómetros. Ningún país construye puentes a este ritmo. En otra época, los ingenieros occidentales decían que una máquina así, en principio, no debería funcionar. Pero funciona. Sin respiro, con eficacia y a una escala ante la cual las grúas tradicionales parecen tecnología del siglo pasado. Y aún así, el siguiente héroe es capaz de sorprender aún más. Milagro de 19 días. Un rascacielos en 3 semanas. El proyecto Mini Sky City en la ciudad de Changsha, provincia de Hunan, se convirtió en uno de los ejemplos más asombrosos de construcción ultrarrápida. En 2015, la empresa Broad Sustainable Building, BSB, ensambló un rascacielos de 50 pisos en solo 19 días, en promedio 3 pisos por día. Esta velocidad fue posible gracias a una tecnología innovadora y a una organización precisa del trabajo. BSB utilizó la construcción modular. La mayor parte de las estructuras se producía en fábrica y luego se llevaban como módulos listos al sitio. Cada bloque se diseñó de antemano para que en el lugar todo se ensamblara como un constructor, rápido y sin ajustes. En total se fabricaron 2.736 módulos, cada uno con máxima precisión, para que encajaran sin huecos ni deformaciones. Este enfoque no solo aceleró la obra, mejoró la calidad, redujo los residuos y disminuyó la carga sobre el medio ambiente comparado con los métodos tradicionales. El proyecto se planificó hasta el más mínimo detalle. Cada paso estaba descrito y sincronizado. Construir un edificio alto en menos de 3 semanas significa establecer un nuevo estándar mundial de velocidad. No es sorprendente que todo el mundo de la construcción prestara atención a este rascacielos, pero los récords de China no terminaron ahí. XCMG XGC 88000, una grúa de orugas que levanta lo imposible. En el papel parece fantástico. Una grúa capaz de levantar 4.000 toneladas, con un alcance de pluma de hasta 144 metros y una masa propia de más de 5.300 toneladas. Para que entiendan la escala, esta grúa puede levantar sin esfuerzo un Airbus A380 completamente cargado. Esta es una grúa de orugas ultrapesada de la empresa XCMG. Desde 2013, cuando entró en producción en serie, se convirtió en la mayor grúa móvil de orugas del mundo, superando a la famosa Liebherr LR13000. Además, es una de las máquinas terrestres autopropulsadas más grandes, incluso comparada con los legendarios transportadores de la NASA. La grúa consta de 2 partes principales. La primera es la propia máquina. La longitud máxima de la pluma es de 144 metros. La longitud total, junto con el radio del contrapeso, es de 173 metros. La altura es de alrededor de 108 metros. La capacidad de carga es de 3.000 a 4.000 toneladas. En la práctica, ya ha levantado hasta 4.500 toneladas, creando un momento de hasta 88.000 tonelada metro. 3 motores Cummins de 641 kilovatios en conjunto entregan casi 2.000 kilovatios de potencia, más de 2.500 caballos de fuerza, asegurando el movimiento, el montaje y el desmontaje, así como la alimentación de reserva. La cabina del operador se parece a una pequeña oficina. Aire acondicionado, un asiento cómodo e incluso un sofá para 3. La segunda parte es el módulo de orugas con contrapeso. La altura es de 9,7 metros, la longitud de 29 metros, la masa de alrededor de 2.900 toneladas. Tiene su propia cabina de control y un radio de trabajo de 29 metros. En conjunto,
La grúa pesa casi 5.400 toneladas. Ver cómo trabaja es como observar cómo la gravedad ligeramente cede posiciones. Es un nivel al que la tecnología occidental durante mucho tiempo no pudo subir. Pero incluso este gigante es solo parte del arsenal de ingeniería chino. El siguiente héroe convierte una tarea aparentemente obíchna, el bombeo de hormigón, en un récord nacional. Pump King, el rey del bombeo de hormigón. Cuando construían la torre de Shanghái, los constructores necesitaban elevar hormigón casi a 2/3 de kilómetro verge en vertical. La mayoría de las bombas en Occidente habrían cedido ya después de unos pocos cientos de metros. La bomba china Sany, con una pluma de 86 metros, batió el récord mundial, bombeando hormigón hasta una altura de alrededor de 621 metros, más alto que la altura de la Torre Eiffel. Trabajó tan impecablemente que recibió el apodo de Pump King, el rey de las bombas. A fecha de 2024, mantiene un récord Guinness como el camión con pluma de hormigón más largo del mundo, gracias a un diseño bien pensado, materiales innovadores y precisión en las soluciones de ingeniería. Cambió por completo la idea de cómo se pueden construir edificios sverjaltos. La pluma de la bomba consta de 7 secciones, más que las plumas estándar de 5 o 6 secciones. Gracias a esto, el operador puede llegar a los lugares más difíciles en una urbanización densa o en un relieve complejo. El trabajo de Pump King impresiona no menos que sus dimensiones. El sistema de control automático de la pluma permite con un solo toque desplegarla, pasar al bombeo vertical u horizontal, fijarla y limitar la zona de trabajo. La estabilización reduce el balanceo de la pluma en un 50% y disminuye la amplitud de las oscilaciones de la torre giratoria en un 60%, aumentando la precisión y la seguridad. Las tecnologías de ahorro energético incrementan la eficiencia de trabajo en aproximadamente un 25% y reducen el consumo de combustible en aproximadamente un 10%. El sistema de autodiagnóstico puede detectar más de 150 tipos de fallos para que los operadores encuentren y solucionen rápidamente los problemas, sin detener la obra durante mucho tiempo. Pump King ya dejó su huella en la construcción en altura mundial. En la misma Shanghai Tower, elevó hormigón de ultra alta resistencia hasta una altura de más de 620 metros. En ese momento fue un récord mundial. La resistencia al desgaste es otra baza fuerte. Los pistones de la bomba soportan el bombeo de 25.000 a 30.000 metros cúbicos de hormigón antes del reemplazo. Muchas piezas se fabrican con materiales especiales, resistentes al rozamiento y a cargas de impacto. Pero China no se limitó solo a los rascacielos. Sus ambiciones se extienden a lo largo de miles de kilómetros de rieles. CIP-500, la máquina que tiende rieles por kilómetros al día. El colocador de rieles chino, CIP-500, puede colocar hasta 2 kilómetros de vía al día. Trabaja de manera continua, 24 horas, convirtiendo la construcción ferroviaria en una cadena sin interrupciones de alta productividad. En marzo de 2020, CIP-500 salió a su primera obra en el sudeste asiático, en el ferrocarril China-Laos. Allí colocó una vía de acero de 500 metros en Vientiane, convirtiéndose en la primera sección de la ruta y en el tramo de riel de acero más largo fuera de China en Asia. La máquina trabajó de forma impecable, superando con facilidad el plan de 1,5 kilómetros al día. CIP-500 está creado para grandes proyectos con alta carga. Combina el tendido de rieles, el nivelado y el posicionamiento preciso en un solo ciclo automatizado. El trabajo continuo reduce los tiempos muertos y los sistemas de control de alta precisión garantizan el tendido con exactitud hasta milímetros. La máquina afronta un relieve complejo, curvas pronunciadas, puentes largos y túneles, manteniendo el ritmo incluso en los tramos más difíciles.
En solo 4 años, la tecnología CIP500 incrementó las capacidades de China para el tendido de vías de 500 metros a 2 kilómetros al día, estableciendo un nuevo estándar de eficiencia. Pero para crecer hacia arriba, China necesitó máquinas aún más inusuales. Y esto es solo una parte de las historias sobre cómo las megamáquinas chinas están cambiando nuestro mundo, desde las profundidades bajo tierra hasta los rascacielos más altos y los mares ventosos. Justo ahora, recomiendo ver los episodios anteriores que ya han aparecido en su pantalla. Gracias por ver el canal Top Facts.